Bendiciones, bienvenidos a la clase número 8 de la materia de Corintios. En este caso estaremos estudiando un poco acerca de el capítulo 15 y el capítulo 16 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Con estos capítulos estaríamos finalizando lo que es la primera carta a los Corintios. El capítulo 15 comienza con: además os declaro, hermanos, el evangelio que os ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y el tema principal de todo el capítulo de 1 Corintios 15 es la resurrección de los muertos. Dice que los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo predicó la resurrección en Atenas, algunas de las personas en realidad se rieron de la doctrina, y eso lo vemos en Hechos 17:32, que les voy a leer acá, donde dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Veamos que eran no muy confiados, ¿verdad?, en esa parte de la resurrección. Dice que los filósofos enseñaban que el cuerpo era la prisión del alma y que entre más pronto la muerte liberará al alma y mejor le iría a la persona. Este dice que fue un modo de pensar de Pablo que tuvo que enfrentar al escribir este capítulo. Vemos de los versículos 1 al 34, estaremos viendo las pruebas de la resurrección del creyente. Y tenemos la primera prueba en los versículos del 1 al 11, donde se trata de una prueba histórica. Dice que los corintios no dudaban de la resurrección de Cristo, de modo que Pablo empezó ahí en su argumentación de la resurrección del cuerpo humano. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, probado por el mensaje del Evangelio, el testimonio de testigos y la misma conversión de Pablo. Si no hubiera resurrección, no habría salvación, porque un salvador muerto no puede salvar a nadie. Esto es como bien clave, ¿verdad?, que era lo que Pablo quería hacer, ¿verdad?, demostrarles que sí, en realidad iba a haber resurrección. Dice: la palabra resurrección señala habitualmente nuestra existencia más allá de la tumba. No se halla un rasgo de la doctrina del apóstol Pablo en todas las enseñanzas de los filósofos. La doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, pero al mismo tiempo resucitó para darnos vida, ¿verdad?, para darnos vida eterna. Si se quita la muerte y la resurrección, se hunden de inmediato todas nuestras esperanzas de eternidad. Creemos en vano a menos que nos mantengamos en la fe del Evangelio. Esta verdad es confirmada por las profecías del Antiguo Testamento y porque muchos vieron a Cristo, ¿verdad?, a Jesús, después de que había resucitado. Cuando los pecadores, dice, son hechos santos por la gracia divina, Dios hace que el recuerdo de los pecados anteriores los hagan humildes, diligentes y fieles. ¿Por qué? Porque nos hace recordar qué es lo que Jesús nos ha perdonado a nosotros y saber de dónde nos sacó, de dónde nos restauró, qué fueron las cosas en las cuales nosotros estábamos involucrados, que sabemos que nos alejaban totalmente de Jesús. Dice: atribuye a la gracia divina todo lo que es valioso en él, aunque no ignoran lo que el Señor ha hecho por ellos, en ellos y por medio de ellos, por cuanto miran toda su conducta y sus obligaciones. Todos los cristianos verdaderos creen en Jesucristo y en este crucificado y resucitado de entre los muertos. Es la suma y la sustancia del cristianismo. Todos los apóstoles concuerdan en ese testimonio. Por esta fe vivieron y en esta fe murieron. Esto es como lo más clave de todo lo que nosotros queremos aprender de este capítulo 15. Dice: todos los cristianos verdaderos creen en Jesucristo, creen que fue crucificado y que fue resucitado. Esta es la suma y la sustancia del cristianismo. Definitivamente que si eso no existiera, en vano hacemos lo que hacemos, porque entonces no vamos a creer en un Salvador que todavía vive, ¿verdad?, y que puede rescatarnos y que puede ayudarnos a salir adelante. Esto es. Luego tenemos una prueba personal, eso lo vemos de los versículos 12 al 19. Dice:
Pablo señala la experiencia personal de los mismos corintios. Él les predicó el evangelio, ellos creyeron y sus vidas fueron transformadas. Es decir, Pablo fue como la mayor evidencia que ellos podían tener, porque ellos sabían quién era Pablo anteriormente, lo que Pablo había hecho, lo que Pablo estaba haciendo por las iglesias, porque sabían que no solamente era Corintios, ¿verdad? Los de la iglesia de Corintios, sino que habían más iglesias. Entonces, dice, habiendo mostrado que Cristo fue resucitado, el apóstol contesta a los que dicen que no habrá resurrección. No habría justificación ni salvación si Cristo no hubiese resucitado. Y la prueba personal que tenemos es de que Él estaba ahí. Él le estaba dando muestras de que eso era así. Luego tenemos una prueba doctrinal, que eso lo vemos de los versículos 20 al 28. Dice, aquí Pablo analiza la doctrina bíblica de los dos Adán. Este argumento también lo usa en Romanos capítulo 5. Fue por medio del pecado del primer Adán que la muerte entró en el mundo, pero mediante el postrer Adán, que es Cristo, se conquistó la muerte. Negar la resurrección de los muertos es negar el reino futuro de Cristo. Y si nosotros nos vamos a 1 Corintios 15, 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De eso se trataba, explicarles, ¿verdad?, a ellos que no tuvieran la menor duda de que un día iban a ser resucitados. Y eso es la prueba doctrinal que nosotros tenemos acá. Dice que habrá un orden en la resurrección, ¿verdad? Y eso lo vemos en los versículos consecuentes que tenemos acá. Dice, el mismo Cristo fue la primicia. En su venida resucitará su pueblo redimido antes que los otros. Al final, también los impíos serán resucitados. Entonces será el fin del estado presente de las cosas. Y si queremos triunfar, dice, en esta solemne e importante ocasión, debemos someternos ahora a su reinado, aceptar su salvación y vivir para su gloria. Cosas básicas y esenciales. Someternos a su reinado, aceptar su salvación y vivir para su gloria. Son cosas básicas que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios y saber que en lo que hemos creído es algo real. Pablo daba testimonio de eso. Luego tenemos una prueba práctica. Eso lo vemos en el versículo 29 al versículo 34. Aquí se habla un poco acerca del bautismo y menciona varias prácticas. Pablo dice, los corintios estaban bautizándose por los muertos, es decir, que estaban bautizando personas vivas por causa de los santos que habían muerto antes de bautizarlos, lo cual no es muy probable, dice acá. Los corintios estaban bautizando a nuevos convertidos para que tomaran el lugar de los que habían muerto, lo cual es más probable. Es decir, si habían santos, o sea, personas que conocían de Jesús que habían muerto, era necesario que hubieran nuevas personas para que pudieran llevar el mensaje, es decir, sustituir a aquellos que ya no estaban, pero habían otros que iban a seguir llevando el mensaje. Dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Quizás aquí se usa el bautismo como una figura de aflicciones, sufrimiento y martirio. ¿Qué es o qué será de quienes sufrieron muchos daños graves y hasta perdieron su vida por esta doctrina de la resurrección, si los muertos en ninguna manera resucitan? Cualquiera que sea el significado, dice, indudablemente los corintios entendían el argumento del apóstol. Para nosotros es evidente que el cristianismo sería una confesión necia si no nos propusiéramos esperanzas más allá de esta vida, al menos en tiempos de peligro como en los primeros tiempos y a menudo desde entonces. ¿Qué significa? Que esa es la esencia del cristianismo, y eso era lo que estaba tratando de explicarles Pablo a los corintios. De los versículos 35 al 50 se dan algunas preguntas, ¿verdad? Dice, ¿cómo resucitarán los muertos? Esto es por medios o cómo se puede resucitar. Y la segunda pregunta es en cuanto a los cuerpos que resucitarán, ¿tendrían la misma forma, estatura, miembros y cualidades?
La primera objeción, es decir, la primera pregunta, es de quienes se oponen a la doctrina. La segunda es la de los curiosos. Dice, la respuesta para la primera es, será efectuada por el poder divino. Ese poder que todos ven obrar algo parecido año tras año en la muerte y el revivir del trigo. Necio es cuestionar el omnipotente poder de Dios para resucitar a los muertos, definitivamente. Vea que el cuerpo humano, dice, en su forma presente y en sus necesidades y debilidades, no puede entrar en el reino de Dios. Definitivamente que nuestro cuerpo, nuestra humanidad, con lo que nosotros vivimos hoy no se puede. Dice, ni disfrutar de él. Entonces, no sembremos para la carne, de la cual solo podemos cosechar corrupción. El cuerpo sigue al estado del alma. Por tanto, el que descuida la vida del alma expulsa a su bien presente. El que rehúsa vivir para Dios despilfarra todo lo que tiene. Porque de eso se trata, que nosotros podemos preservarnos exclusivamente para Dios. Esperar que va a haber un momento cuando puede ser que muramos, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos una esperanza gloriosa, que es la resurrección, donde nosotros nos vamos a encontrar con Jesús, ¿verdad? Dice de los versículos 51 al 58, porque este capítulo sí tiene varios versículos. Dice, no todos los santos morirán, pero todos serán cambiados. Muchas verdades del Evangelio que estaban ocultos en misterios son dadas a conocer. Si leemos de los versículos 51 al 58, donde dice el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Definitivamente que eso va a ser así, ¿verdad? No todos vamos a estar muertos probablemente, porque bueno, no sabemos en qué momento Jesús va a venir por nosotros, definitivamente que no. Entonces, no sabemos si estaremos vivos, si estaremos muertos, pero nosotros tenemos que estar seguros en quien hemos creído y en que sabemos que Él nos va a resucitar. Entonces, de eso se trataba, de darles a ellos una perspectiva de la muerte un poco diferente, de saber que iba a haber también una resurrección. Entonces, en el capítulo 16 dice que es un capítulo final. Pablo da las instrucciones respecto a la ofrenda para los santos pobres de Jerusalén y también exhortaciones para los creyentes de Corintios respecto a la vida en la iglesia. Eso lo vemos ya en el capítulo 16, que está dividido en esos tres temas. Dice del 1 al 9, los buenos ejemplos de otros cristianos e iglesias deben estimularnos. Bueno es almacenar para buenos usos los que son ricos, que en este mundo deben ser ricos en buenas obras. La mano diligente no se enriquecerá sin la bendición divina. En los versículos del 1 al 9, quizás vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, aquí les estaba hablando acerca de los ejemplos, ¿verdad?, que tenían de la iglesia de Galacia, que él ya había hablado acerca de eso, ¿verdad? Que pudieran recoger y pensar en las otras personas, recoger dinero y probablemente apoyar y ayudar a las personas que sí lo necesitaban. El corazón de un cristiano, dice, debe estar orientado hacia la gente, entre quienes haya trabajado mucho tiempo y con éxito. Debemos hacernos todos nuestros propósitos con sumisión a la providencia divina. Los adversarios y la oposición no quiebran los espíritus de los ministros fieles y exitosos, pero enardecen su celo y les inspiran un nuevo valor. El ministro fiel se descorazona más con la dureza de los corazones de los oyentes y el extravío de los profesantes que con los atentados de los enemigos. Significa que, ¿verdad?, aquel que de verdad sabe que hay un cristiano fiel, ¿verdad?, que va a seguir lo que Dios ha dicho que hagamos, en realidad esa persona va a tener una vida próspera. Y vemos de los versículos 10 al 12, Timoteo vino a hacer la obra.
Por tanto, afligir su espíritu es contristar al Espíritu Santo. Eso lo vemos en los versículos 10. Dice, y 10, 11 y 12. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Digamos que aquí le estaba hablando de Timoteo, ¿verdad? Que iba a llegar a ellos y que hicieran el favor de conducirlo hacia donde él estaba. En los versículos 13 al 18 dice, el cristiano siempre corre peligro, por tanto siempre debe estar alerta, debe estar firme en la fe del evangelio sin abandonarla, ni renunciar jamás a ella. Y esto pese a cualquier circunstancia que nosotros podamos estar pasando, por muy difícil que sea, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Los cristianos deben cuidar que la caridad no solo reine en sus corazones, sino brille en sus vidas. Porque dice en el versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Definitivamente que el servicio a Dios tiene que ser así, todo. Nuestro servicio a Dios, lo que nosotros hacemos cuando vamos a trabajar, lo que nosotros hacemos donde estemos, ¿verdad? Mostrar a la gente que el amor de Dios está en nuestras vidas y que está también para ellos. Y luego tenemos la última parte de los versículos 19 al 24, donde dice, el cristianismo no destruye en absoluto el civismo. La iglesia debe fomentar un temperamento cortés y amable hacia todos. Dan una falsa idea de la religión y le causa reproche los que encuentran ánimo en ella para ser irritables y tercos. Es decir, nosotros mismos tenemos que dar testimonio de que somos una iglesia, ¿verdad? Que en realidad sí practicamos el amor, sí lo vamos a mostrar. Y a pesar de cada momento, ¿verdad? Que nosotros podamos tener o compartir con alguien, saber que ese tiempo es importante y valioso. Dice Pablo, los saludos cristianos no deben ser simples cumplidos vacíos. Me encanta eso, de verdad, sino expresiones reales de buena voluntad para el prójimo y los encomiendan a la gracia, a las bendiciones divinas. Quiero terminar con esto. Para mí, saludar a alguien en la iglesia un domingo es muy importante, de verdad. Y yo trato de hacerlo de la mejor manera, de decirle en realidad, si no lo he visto, hermano, ¿qué pasó? No lo vi el domingo pasado, ¿verdad? Qué bueno tenerle acá. Que en realidad sepa la gente que yo no lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. ¿Sí? Digo que tengo que saludar, bendecir a mis hermanos, que se sientan cómodos dentro de nuestra iglesia. Entonces, saludar a alguien, decirle bendiciones, que tengas un bonito día, qué bueno verte, si hay algo en lo que quiera que oremos juntos, o sea, lo que sea que nosotros podamos hacer por las personas, dice que es importante porque eso nos va a llevar a grandes bendiciones. Los saludos, repito esto, los saludos cristianos no deben ser simples cumplidos vacíos, sino expresiones reales de la buena voluntad por mi prójimo. Que ellos vean que yo soy real, que soy transparente, que en realidad sí siento lo que digo, o no solo decir como, hola, hasta ahí, sino que hola, ¿cómo está? Qué bueno tenerla acá en la iglesia. Yo creo que no solamente hay que decirlo solo por un compromiso, sino que en realidad porque nosotros lo sentimos, ¿verdad? Muchos cristianos de nombre dicen, porque no aman a Cristo Jesús, el Señor, con sinceridad. Los tales están separados del pueblo de Dios y del favor de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo tiene en ella todo lo que es bueno para el tiempo y la eternidad. Desear que nuestros amigos puedan tener esta gracia consigo es desearle el sumo bien. Esto debemos desear a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo. No podemos desearles nada más grande y no debemos desearles nada menos. El cristianismo verdadero hace que deseemos las bendiciones de ambos mundos para los que amamos. Esto significa desearles que la gracia de Cristo esté en ellos. Definitivamente que sí, ¿verdad? Así que leo, dice el versículo 23 y 24, y es algo que deseo para cada uno de ustedes que está acá.
La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga.